La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Ivette Silva Yunes, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido, Luis Daza. Como siempre, iniciamos pues este panorama internacional que pues está difícil, complejo. Una noticia por lo menos que afecta el panorama económico, o por lo menos genera incertidumbre, ruido en los aparatos productivos, en las empresas, en fin, es todo el movimiento de buques que está haciendo Estados Unidos hacia la costa de Venezuela y especialmente con una mirada estricta, pues por lo menos teóricamente, que es cerrarle el camino al narcotráfico, del Atlántico al Pacífico, y obviamente pues ahí estamos vinculados también Colombia como uno de los países productores de droga y que pues estamos también inmersos en esta problemática. Entonces, por esa razón, pues hay expectativa. El Pentágono obviamente no comparte mucha información, es información supremamente confidencial y secreta, de tal manera que hoy habló la canciller de China y dijo que también estaban listos a responder cualquier indiscusión o cualquier eh, posibilidad que Estados Unidos tomara o ingresara a Venezuela. Entonces, pues por lo menos las potencias están respondiendo a Estados Unidos desde el punto de vista de la Cancillería, ¿no? Desde el punto de vista diplomático. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación, pero realmente es un poco de expectativa que generan los agentes económicos. Iniciemos, Alejandro, ¿cómo están las bolsas? Porque esta mañana escuchaba pues la recuperación de las bolsas a nivel global. No sé cómo usted está mirando los tres indicadores más importantes, Standard & Poor's y las demás indicadores que tienen que ver con las tecnológicas, a cómo está comportándose el cierre del fin de semana frente a la expectativa también económica de los Estados Unidos, porque las cifras del empleo, según Jerome Powell, no son muy buenas. Ya él ha manifestado esta mañana, también lo expresó, que el único punto que lo hacía cambiar y por lo menos acelerar la disminución de las tasas de interés es básicamente que el empleo, realmente la demanda de trabajo, de empleos, ha venido cayendo en los Estados Unidos y que eso le preocupa porque repetimos las dos funciones que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, Verbi, gracias a la Junta Directiva del Banco de la República en Colombia, con sus adecuadas diferencias, pero ellos tienen dos responsabilidades: controlar, monitorear la inflación y el pleno empleo. Por eso ellos se preocupan permanentemente porque el norteamericano tenga capacidad de compra, que tenga la posibilidad de acceder, o bien porque tienen mayores ingresos, o dos, porque los precios no suben, están controlando los precios, y obviamente porque también van a dar estímulos o tributarios o estímulos desde el punto de vista financiero de bajar las tasas de interés, lo cual implica pues bajar la tasa para las hipotecas, para comprar vivienda y de esa manera reactivar la economía norteamericana, porque lo han dicho varios economistas que evidentemente los aranceles han generado menores importaciones. Cuando bajan las importaciones, naturalmente se contrae la economía norteamericana y eso también contrae toda la logística de empleo que se genera en los puertos, aeropuertos. Entonces, ese es el análisis preliminar a nivel internacional, pero bien interesante cómo se comportó el índice Dow Jones y también Standard and Poor's y los tecnológicos que también toda la semana les comentamos aquí con la voz de Alejandro Velandia. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Ivette Silva, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos precisamente haciendo una profundidad y mirando los índices macro, como lo comentaba Luis Alberto, el Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq, que son los que agrupan los sectores más importantes o todos los sectores de la economía de los Estados Unidos, pues se encuentran al alza. Hoy están subiendo más del 1%, están cerrando todos en positivo, siguen haciendo máximos históricos, se encuentran dentro de los máximos históricos. Entonces, esto pues quiere decir que hay una fortaleza, hay una confianza en los sectores de la economía de los Estados Unidos. Vemos que empresas como Nvidia, como Microsoft, como Google, como Meta, como Apple, vienen teniendo importantes valorizaciones, valuaciones. Son empresas que
están costando a nivel de bursatilidad, tamaño de mercado, más de 2, 3 y 4 billones de dólares. Esto ya en el término de capitalización bursátil, como lo decimos, la más grande en este momento es Nvidia, que la acompañan Microsoft y las otras que hablábamos. Son importantes y estos nuevos acuerdos que está haciendo Estados Unidos precisamente, si bien es cierto que al principio puede generar un tema de malestar, puede generar algo de nerviosismo, ya pienso que el nerviosismo ha pasado, pues esto lo refleja precisamente estos indicadores en el mercado y lo que se prevé y lo que se quiere es que a través de estas políticas de bajar impuestos en los Estados Unidos, pues otra vez empiecen a fortalecer sectores que estaban caídos y que precisamente Estados Unidos le tocaba importar, ¿no? Vemos, por ejemplo, el tema de manufacturas, que obviamente Estados Unidos produce manufacturas, pero que gran parte de estas se estaba produciendo en China, en Asia y en otros países también, como México. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos es generar incentivos para que todas estas industrias vuelvan a producir al país, generen desarrollo y también sostenibilidad, porque recordemos que pues Estados Unidos también se volvió grande, no solo por su dólar, que era la moneda o es la moneda todavía referente a nivel global, sino también por esa masa de industrialización. Recordábamos que en la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos llegó a reflejar el 50% del Producto Interno Bruto global. Esto es una cifra muy importante. Entonces falta esperar cómo vienen esos cambios, pero pues todas las políticas que se vienen tomando van tendientes al desarrollo, han demostrado muy buenas noticias. Esta semana precisamente estaba retomando lo que se viene del Mundial para el próximo 2026, en donde Estados Unidos va a ser otra vez sede de un juego importante a nivel de fútbol. Recordemos que este año fueron sede del Mundial de Clubes, en el cual se coronó el Chelsea y que curiosamente Donald Trump se quedó pues en la grama a celebrar con ellos. Entonces recordábamos que pues el próximo Mundial, Gianni Infantino estaba hablando con Trump, lo estaba felicitando precisamente por la gestión, por poner el orden. Vemos que Washington llevaron obviamente parte de la seguridad militar para reforzar la seguridad, está tomando un buen orden en la ciudad, está retomando lo que es el orden público y pues estos indicadores van tendientes a crear el estado del bienestar. Sí, y como lo comentamos en el programa anterior, lo importante es la coordinación interinstitucional, o sea, que la alcaldía, los gobernadores también de los distintos estados puedan integrarse en esas políticas para que no haya choque de trenes, porque en la medida en que no hay gobernabilidad, o sea, que no se coordine estas políticas entre los distintos niveles de la gobernabilidad, pues también o disminuyen sus efectos o la velocidad con la cual se aplican no se tienen los mismos resultados. Entonces, eso es importante, ¿no? Como lo pasa también aquí en Colombia. Aquí en Colombia tiene que hacerse una evaluación. Yo creo que estamos en panorama internacional, pero no podemos olvidar ni pasar por alto lo que pasó ayer en Cali, este atentado terrorista que dramáticamente más de 60 heridos, y también lo que pasó con el helicóptero en Antioquia, que con un dron obviamente destruyeron este helicóptero que estaba en tierra y pues murieron 12 policías. Eso le duele a todo Colombia, pero dijéramos, la primera evaluación que hacemos del terrorismo a nivel global es cómo se conformaron esos grupos. Y uno escucha a las personas que no son letradas, que no son expertas, dicen cómo es posible que a través de la DIAN, por ejemplo, no se identifiquen las grandes propiedades y gente que no puede sustentar que esos bienes o servicios que están prestando lo hacen con dineros legales e institucionales y que realmente tienen, por ejemplo, en pueblos aislados de Colombia o en otras partes del mundo, gente que tiene grandes propiedades y no las pueden legalizar. Eso realmente debía el Estado hacerle seguimiento porque es anticiparse con la inteligencia del Estado, anticiparse a formar esos grupos armados, porque esos grupos armados básicamente se conforman a nivel global con armas del mercado negro, básicamente que se le compran armas norteamericanas, lo mismo que los precursores químicos vienen de los Estados Unidos, y esa es la parte que se cuestiona a nivel internacional. ¿Cuántos narcotraficantes norteamericanos están en las cárceles? ¿Cuántos narcotraficantes ha capturado la DEA que pueda dar un ejemplo al mundo, decir, mire, aquí tenemos los narcotraficantes norteamericanos que reciben la droga, porque si hay alguien que manda la droga, que sea Perú, que sea Ecuador, que sea Colombia, hay alguien que la recibe. Y hay unos carteles también, o en Washington, o en Nueva York, que están conectados, o la pregunta es, ¿están conectados con la bolsa Wall Street? ¿O están conectados con los grandes capitales que no quieren entregar la verdad al mundo? Porque dijéramos, este terrorismo a nivel global es a veces con complicidad del Estado, porque
No solamente la inteligencia de los drones, de la parte operativa, logístico, sino la inteligencia de la información estratégica que tiene el Estado. O sea, qué tiene un ciudadano y cómo lo ha adquirido y cómo a ese ciudadano se le puede hacer seguimiento para que esos bienes se le haga extinción de dominio. Y si tiene armas, con mucha razón, completamente desarmar a la población, porque no puede haber ejércitos paralelos ni en Estados Unidos ni en Colombia. Especialmente en Colombia, la Constitución nos dice que únicamente las armas las pueden portar los agentes del Estado que están en las fuerzas militares. Nadie más puede portar armas si no tiene salvoconducto. Entonces no se puede tener fusiles, metralladoras. Se calcula que en Colombia el Golfo, este clan del Golfo, tiene 100.000 hombres. ¿De dónde salieron esos 100.000 hombres? ¿Quién los patrocina? Políticamente, ¿con quién tienen nexos? Eso hay que evaluarlo y lo he comentado en varios medios de comunicación porque realmente ahí está, no solamente para este gobierno, sino para el futuro. Si hay 100.000 hombres, ya es la quinta parte de un ejército colombiano y solamente el clan del Golfo. O el clan del Golfo espera que llegue un gobierno afín a sus intereses y que oculten información y que ellos puedan montar pistas paralelas, pistas clandestinas, como se hicieron en la época de Pablo Escobar, y se exporte el narcotráfico, se exporte la droga, y que los gobiernos sean cómplices históricamente de esa formación de los grupos. Ese diéramos el tema de fondo, porque las fuerzas militares, con este déficit fiscal, hoy lo comentaba en otro medio de comunicación que me llamaron, es importante que en el presupuesto del 2026 los partidos políticos de izquierda, derecha, centro, asuman una posición muy importante, o sea, asignar más recursos para las fuerzas militares, para darle modernización a la Fuerza Aérea Colombiana, que se compre la última tecnología, porque las Fuerzas Armadas de Colombia no pueden estar en la retaguardia de estos grupos criminales que han atentado para Colombia y que es una noticia mundial. Por eso lo incluimos en Panorama Internacional, porque estas noticias le han dado la vuelta al mundo, cómo destruyeron en la calle Octava con carrera 52 allá en Cali, cómo destruyeron almacenes, casas, en fin, y es pues obviamente ya un terrorismo puro y duro. No tiene ninguna ideología política, no es una subversión, simplemente son grupos que están dedicados a la exportación de narcotráfico, patrocinados por algunos grupos que están en la política y que están escondidos y no están diciendo la verdad al país. Eso quería comentar hoy porque entre análisis internacional y nacional, este tema es muy transversal, apreciado Alejandro. Y pues acá les tenemos, de lo que les hablábamos hace un momento, el ingreso de Gianni Infantino a la Casa Blanca, junto pues dos líderes que están trabajando por el deporte, por el protagonismo de los Estados Unidos, por lo que se vienen los eventos que se vienen haciendo y el que se viene el próximo año, que es el Mundial de Fútbol. Es un placer recibir al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nuevamente en la Casa Blanca para un importante anuncio sobre una de las competencias más anticipadas del mundo deportivo. Esto es muy importante. Estamos hablando de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Copa Mundial, como saben, es quizá el mayor evento deportivo. El 5 de diciembre de este año se realizará el sorteo en el Centro Kennedy. Alguna gente habla del Centro Trump Kennedy, pero no estamos preparados para hacer eso todavía. Aquí en Washington es un gran honor recibir este evento global y a esta gente maravillosa, a estos increíbles atletas, los mejores del mundo, al Centro Cultural de la capital de la nación. Estuve hace poco en el Kennedy Center, estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero para remozarlo, para devolverle su hermosura. En Washington, por cierto, hemos alcanzado los niveles más bajos de criminalidad en años. Suena terrible, pero la última semana 0 homicidios desde que comenzamos con esta actividad. Por primera vez en la historia reciente que tenemos algo así. Estoy cansado de escuchar decir que la ciudad era segura en medio de la inseguridad. Era terrible. Pero más vale que la alcaldesa Bowser ponga sus asuntos en orden. Hay que manejar a la ciudad como se debe. Las cifras eran terribles. La ciudad era una ratonera llena de criminalidad. Por cierto, hay muchas ratas que estamos eliminando también. Hemos progresado considerablemente. La ciudad era muy insegura. Ahora la criminalidad se ha reducido considerablemente. La cifra bajó 87% y me pregunto dónde está el 13% restante. Creo que no existe. Sí, entonces acá pues veamos unas palabras del presidente Trump
sobre lo que tocó implementar la seguridad por parte de la Guardia Nacional en la ciudad, porque pues ciudades como Washington, algunas otras ciudades como Chicago, Los Ángeles y muchas otras del país, pues vienen presentando problemas de orden público, problemas donde pues aumentan la delincuencia, el robo, pues el saqueo muchas veces en los almacenes. Entonces, pues esto es importante, generar orden público, restaurar la seguridad y por eso también pues es importante la migración con calidad, ¿no? La legalidad que es tan importante para ver si son personas pues que van a desarrollar el país, lo van a cuidar, lo van a querer y si se van a adaptar a esa cultura. Ok, interesante el tema y Inés, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Una pregunta precisamente con relación a ese tema que es muy, obviamente muy transversal, porque cómo se va a comportar, dijéramos, el turismo, porque realmente con tantas restricciones para las visas, el costo adicional que hay que pagar por las visas ahora, eso puede restringir un poco la asistencia al Mundial de Fútbol el año entrante, y Por supuesto, un placer acompañarlos, Luis Alberto. Obviamente, todas estas medidas de imposición de multas, de incremento de tarifas, de exigencia de garantías, incluso con una visa de turista, claro que va a reducir el turismo. Y recordemos que el turismo es, por ejemplo, el World Cup, el Mundial, es uno de los eventos que más aglutina personas y fuera de eso trae millones y millones. Pero ¿quién puede tener dinero para venir aquí? O sea, realmente si estas políticas siguen, por ejemplo, Florida prácticamente vive del turismo. sí. Entonces, hay estados que viven simplemente del turismo como Florida y no sabemos cómo va a estar la economía en estos momentos. Pero claro, la economía se está haciendo bastante, cada día más el ritmo es mucho más lento, más lento, más lento, y por eso la consideración del Federal Reserve Bank de bajar los intereses porque pues tiene que fomentar algo de movimiento económico, empleo y con todas estas medidas la gente pensaría, pero migración no tiene que ver nada con economía. Pero vayan y ustedes le preguntan en California qué pasa, prácticamente un barrio chino que mueve miles de billones de dólares, pues cerradas todas las empresas, ¿sí? Ciertas comunidades han decidido no salir a las calles a vender, que vende perros calientes, son personas que mueven la economía de los Estados Unidos. Y todas estas medidas migratorias sí o sí afectan a los Estados Unidos como un país clase media, como un país que abraza al inmigrante. Pero Donald Trump quiere abrir las puertas de este país, obviamente, a grandes inversionistas a través del mundo entero, que si tienen 5 millones de dólares, pues prácticamente desde ya obtienen su green card, su residencia para poder vivir y establecerse en los Estados Unidos. Pero las personas dicen, ok, él tiene la iniciativa de traer grandes inversionistas aquí, pero la mano de obra de Estados Unidos es costosa. Siempre se les obliga a los grandes inversionistas a dar mínimo 10 empleos a ciudadanos americanos. Si esto es así, tampoco es que mucho turista y millonario vaya a decir, voy a ir a invertir a los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que esperar unos meses, un cuarto por lo menos del Federal Reserve Bank, un semestre por lo menos de ver cómo se implementan estas políticas migratorias de Donald Trump y el impacto económico que tiene. Dallas, Texas. Dallas, Texas va a ser casa prácticamente de uno que otro juego del Mundial de Fútbol y pues yo ya comienzo a escuchar que va a ser muy complejo traer ciertas personas de México, las visas no van a estar tan disponibles. O sea, hay una gran limitación para turistas y también los estadios no te van a ver muy concurridos realmente, porque si no van turistas, estarían los jugadores, los directores técnicos, las barras de los equipos locales cuando son de los Estados Unidos o Canadá, pero países latinoamericanos que vayan al Mundial
no van a poder llevar mucha gente, primero por lo que acaba de decir Ibe, los costos de las visas más el dinero que tienen que dar como libranza para poder entrar a los Estados Unidos. Pero Luis Alberto, perdón, algo que les quería complementar. Recordemos que pues muchos países del mundo tienen visa porque pues uno de los países con más turismo en el mundo es precisamente los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está dentro de los 10 países con más turismo en el mundo. De Entonces, acuerdo. precisamente, pues es un tema que es más de legalidad, de buena migración, y pues obviamente Gianni Infantino precisamente también estaba aplaudiendo todas las normas y políticas que está tomando Trump en el tema de seguridad, porque esto es algo que también mira mucho el mundial, ¿no? Pues por seguridad de Jugador, los dirigentes, por seguridad de los cuerpos técnicos, de todos los jugadores, de las comitivas, pero es importante mirar todas las políticas que se han creado para generar orden en Estados Unidos, todo el tema de la mala migración, los problemas que generó. Obviamente no es fácil poner orden. Obviamente, dentro de estos procesos, pues pueden haber aciertos, pueden haber algunos desaciertos, pero siempre lo que se trata de buscar es ese orden y que las cosas funcionen bien, ¿no? Precisamente mirábamos, no sé si Ivette vio la Copa América, donde en la final, pues como 6.000, 8.000 personas precisamente violaron la seguridad del estadio y precisamente no pagaron la boleta. Entonces, muchas de estas personas les iba a sancionar el gobierno por romper derechos, por romper un orden y precisamente pues por robar la propiedad, porque pues si alguien viene a sentarse en un puesto que no cobró, digo que no compró, pues es un claro. grave error, ¿no? Entonces lo que se trata es de también generar es pues decencia, pues un respeto y también que sea un acto deportivo donde se encuentre precisamente lleno de legalidad, lleno de cobertura y protección. Perfecto. Y las barras bravas no pueden ir porque obviamente no clasifican dentro de esa legalidad. Las barras que tenemos aquí en Colombia, que se toman los estadios, hacen las grandes, generan problemas de orden público. Lo hicieron hace poco con Millonarios, que va muy mal aquí en Colombia, Millonarios y Bet. Y entonces obviamente hay una reacción de los aficionados y las barras y generan pues prácticamente todos unos procesos en las calles impresionantes, unos espectáculos y pues obvio, heridos, etcétera. Es lamentable. Yo creo que evidentemente lo de medidas de seguridad se requiere en todo el mundo. Pero Ivette, haciendo un giro en el tema, también es importante esto de los distritos electorales en Estados Unidos, porque tengo entendido que California también está tomando unas medidas para hacer una compensación con otros distritos que el presidente de Trump quiere, pues obviamente, reestructurar para ganar votación republicana. Sí, así es, Luis Alberto. O sea, recordemos que hace 8 días explicamos que Texas pues realmente está actuando muy arbitrariamente, forzando prácticamente a los opositores del Partido Demócrata a tener que sí o sí aguantarse un quórum por algo que es totalmente antidemocrático, que es la eliminación y la transformación de distritos electorales demócratas, convertirlos en distritos electorales republicanos, haciendo esta maroma de extensión territorial, casi que llegando al borde con otros estados solo para determinar la mayoría republicana. Pues bien, ante eso el Partido Demócrata dijo, bueno, si es así, en New York vamos a tener que eliminar los republicanos y en California también. Entonces el gobernador de California pues ha tomado la iniciativa. ¿Por qué? Porque el balance se tiene que mantener. Sin embargo, los expertos en política electoral dicen que este es un muy mal paso porque el hecho de ser republicano, y aquí en Texas hay republicanos moderados y republicanos MAGA supertrumpistas, ¿correcto? Pero digamos que republicanos que les gusta el fair game, un juego justo, democrático, y pues se han dado cuenta que esto no va a ser democrático, entonces se van, lo que dicen es abstener de votar por una persona que les imponga, porque al parecer se está controlando mucho el Partido Republicano desde Presidencia, Casa Blanca a nivel locales y se les está dictando prácticamente todas las directrices y esto es delicado. Entonces, ya se siente que la representación de un congresista no es tan democrática y los republicanos igual van a terminar votando, perdón, los demócratas igual van a terminar votando demócrata. Entonces puede llegar el momento en que incluso distritos rojos, y esto pasó en el 2016 cuando Donald Trump tomó la posesión como presidente,
hubo un Congreso demócrata, ¿por qué? En oposición de todos esos distritos rojos republicanos que dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con estas políticas de Donald Trump y votaron demócrata. Entonces, falta ver cómo van a desarrollarse las próximas elecciones y veremos que pues sí o sí se tiene que mantener el balance de poderes, porque o si no, se tiene que comenzar a considerar un tercer partido político como lo propone Elon Musk. Sí, hay Perfecto. algo, Ivette, Hoy te quería acá. preguntar y también interactuar, que era el Ujú. tema de que es importante también hacer quórum y hacer votación, precisamente para poder avanzar, ¿no? Y obviamente si pues se sabe que se va a perder, pues ahí obviamente para eso está la democracia, para eso están las votaciones, pero siempre es importante que el servidor público precisamente ayude a agilizar las cosas y no genere trabas, ¿no? Precisamente para eso son las elecciones, creo yo, y pues por eso ganó Donald Trump y precisamente por eso es que se están adoptando tantas políticas para hacer un cambio y precisamente para generar un bienestar, ¿no? Pero es que, Alejandro, yo te entiendo, tiene que haber quórum, pero quórum para decisiones democráticas. Pero si a Por ti te van ejemplo, a decir que hay que eliminar un distrito de oposición política solamente por el hecho de mantener el poder republicano, en contra incluso de la población que habita en ese distrito electoral, porque entonces, como te dijera, es como si, a ver, pensemos en algo como, a ver, reformar las trato de elecciones poner un en ejemplo, Colombia. trato de Sí, sí. Colombia. poner un ejemplo como en Colombia, digámoslo así. Yo estoy un poco alejada de la política colombiana, pero digámoslo así. Usaquén Colombia, es digamos que Usaquén una es un localidad, distrito, una localidad digamos, de Bogotá. exacto, digamos que Usaquén, localidad de Bogotá, tiene un gran edil, mucha gente vota liberal, es progresista, eso está lleno, y llega un republicano y toma poder en la Casa de Nariño, un súper conservador. Y resulta que Chía es súper conservador, entonces lo que va a hacer es, volvamos a Usaquén también súper conservador. Sí o sí necesitamos, como sea, asegurar que Usaquén es súper conservador. Entonces, ¿saben qué? Vamos a variar los mapas del distrito electoral y vamos a hacer a Usaquén conservador, añadiendo territorio, extendiendo el territorio hacia Chía. ¿Cómo crees que se Correcto. sienten los de Usaquén, más o menos? Sí, no, y la idea, es que básicamente hay que hacer una reforma. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay un estatuto que no lo puede reformar el alcalde ni el presidente de la República, que llama el Estatuto de Bogotá, el decreto 1421. Eso tiene que hacerse por un acto legislativo del Congreso de la República para reformar la Constitución que estableció las localidades de Bogotá, cuántos ediles tiene cada localidad, y eso no se puede hacer por decreto ni por el alcalde ni por el presidente. Igualmente para las gobernaciones ni tampoco se puede cambiar las reglas del juego para las elecciones del año 2026. O sea, no se le puede dar mayores cuotas a los departamentos y a los municipios en cuanto a senadores y representantes. O sea, de acuerdo al número de habitantes en Colombia, se asignan unos cupos en la Cámara de Representantes y en el Senado, independientemente que sean liberales o conservadores, porque la gente aquí tiene un voto directo. Allá por lo que hay los delegados que votan finalmente en los colegios electorales. Y eso es lo que está buscando Trump, digamos, cambiar este procedimiento y pues obviamente vendrán demandas para demostrar que esto no era constitucional o que no era legal o procedimental, cambiar las reglas de juego para las elecciones próximas. Y no solamente cambiar las reglas del juego, o sea, yo estoy de acuerdo con que, digamos, con el punto de vista de Alejandro, de que todo sea como congruente, ¿correcto? Que todo sea consistente, que hay una agenda conservadora, pues sí debe implementarse, pero no así, Alejandro. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo, muchos expertos han salido diciendo que hay un gran riesgo y es que el extremismo de Donald Trump sea sofocado por un extremismo que es peor, que es el extremismo de la izquierda y nadie lo quiere. Pero ¿qué está pasando? En New York se están levantando los extremos progresistas, en otros sitios la gente se cansa y terminan escogiendo en contra y no por el que debería ser, ¿correcto? Como muchas veces han pasado en nuestros países. Entonces, Donald Trump está muy encima y muy involucrado en esto. Entonces, ese tiene un sentido aquí, huele
como a dictadura, ¿me entiendes? De que el presidente intervenga en asuntos estatales del estado de Texas que están, porque déjame decirte que Texas es el estado sedicionista casi que por naturaleza que dice yo soy grande, el más grande, tengo el petróleo, tengo la economía, me puedo independizar, ese es Texas. Que venga tan así claras las instrucciones de Casa Blanca y la intervención de querer volver esto tan republicano, siendo ya un estado republicano. Pero te acuerdas, Luis Alberto y Alejandro, no sé si recordamos cuando hablábamos de las ciudades democráticas de Texas, que era Dallas, Houston, San Antonio, Austin, y que cada día iban a volver más demócratas. Eso es lo que ellos están tratando de eliminar, pero la realidad es que están yendo en contra misma de la realidad, porque van a salir líderes jóvenes que se van a ir al otro extremo y eso es peor para las futuras generaciones. Sí, hay algo importante, Ivette, y qué bueno, obviamente, hacer esta interacción de información porque, pues recordábamos precisamente hablando de estados grandes, que tú lo has nombrado, que California es el primer estado de los Estados Unidos por economía. Después le sigue Texas, pero precisamente California, que se volvió un estado democrático, llegó a entrar mucho en casi un tema de déficit, porque vemos que California es el estado más endeudado de los Estados Unidos, el costo de vida es elevadísimo y algo que quieren cuidar de Texas es precisamente esto, que no repita la historia de California, que se vuelva un estado paquidérmico, derrochón, con gran deuda y que arrastre precisamente también a la nación a la ineficiencia financiera, al desarrollo. Veíamos precisamente, no sé si alguna vez le comenté ver cuando estuve en San Francisco, Los Ángeles, San Diego, que me encontré personas del área tecnológica donde muchos estaban patrocinando de emigrar las empresas de California a Texas por el tema tributario, por el tema de los impuestos, porque obviamente es donde más se pueden desarrollar, ser competitivos, tener impuestos que sean amigables también al crecimiento, también, por ejemplo, a los ciudadanos, porque vemos que Texas el costo de vida es mucho más barato que en California. Entonces, lo que quieren que evitar también es que Texas se vuelva un estado parecido a California. Nosotros todos estamos de acuerdo que los derechos son muy bonitos, los beneficios son muy bonitos, pero cuando se empieza a incrementar el gasto estatal, el gasto inoficioso, el asistencialismo sin una viabilidad económica, pues obviamente lo que se lleva es a la implosión. Precisamente lo comentaba, California ya no es un estado muy atractivo porque el costo de vida es muy elevado y los impuestos también. Por eso muchas de las empresas de California estaban migrando a Texas. Caso, por ejemplo, de SpaceX, caso de Tesla, caso de FedEx y de muchas otras. Y Austin, Texas, era el nuevo referente como el segundo Silicon Valley de los Estados Unidos que también estaban buscando. Precisamente por eso los estados tratan de competir mucho para atraer inversionistas. Vemos en el caso de Delaware, que es una zona en los Estados Unidos, atrae mucha empresa, atrae muchas sociedades porque el trato con ellos es muy bueno, la reserva también en seguridad jurídica es muy buena y pues es amigable con el desarrollo, la generación de valor y la protección del ciudadano en lo que tiene que ver con todo lo que es capitalismo, ¿no? Pero Alejandro, tú bien lo has dicho y Luis Alberto, esto es algo importante que Alejandro menciona. Por Sí, ejemplo, Texas, súper conservador, trumpista, conservadorcísimo republicano. ¿Cuál es el efecto y la realidad ahora? Que está lleno de New Yorkers y californianos. Están llegando aquí trayendo grandes capitales. Yo vivo en un county, como en un condado que se llama Collin County, el más rojo de los rojos de Estados Unidos, es decir, el más republicano de los republicanos. Y aquí se percibe una dinámica de gran preocupación a nivel político electoral porque con la inmigración neoyorquina y californiana va a dejar de ser, se calcula, en 5 años, el distrito más rojo porque estas personas van a votar por políticas liberales. Lo único que consideran del Partido Republicano que de verdad pues les interesa es que bajen los impuestos de la propiedad y que se puedan expandir las empresas. Pero más allá son de mente liberal y muy institucionalistas y muy prodemócratas. Entonces, a eso es lo que le tiene miedo Texas. Quieren Sí, garantizar, quieren garantizar
control republicano. Y con la migración no va a ser tan fácil ni tan realista en 4 años. Sí, eso es algo que es importante en el análisis porque se dice que donde Texas se vuelva demócrata, pues prácticamente ganaría todas las elecciones porque vemos que el estado que más da votos electorales es California y el que le sigue es Texas, son los dos más fuertes de los Estados Unidos. Entonces, Ujú. donde obviamente Texas llega a pasar a manos de los demócratas, pues ganarían las elecciones de forma perpetua, ¿no? Entonces también ellos quieren un juego limpio, porque es que en esto, y siempre invito a mis estimados colegas Ivette y Luis Alberto, que vuelvo y repito, el asistencialismo es muy bonito y las ayudas son muy bonitas, pero cuidar el sistema es lo más importante y lo más bonito. ¿Por qué? Porque es que las cuentas toca pagarlas. Si la administración pública no es eficiente y no se genera un buen gasto, unas buenas eficiencias, pues obviamente Texas puede repetir la historia de los californianos. Y hay otra cosa, Ivette. Mira que los demócratas atacaban mucho lo que era la economía de Texas. Esto es lo que tiene que ver con petróleo y gas. Querían reducir nuevos proyectos, querían parar precisamente el desarrollo de esta industria que deja tanto dinero, pero que hace Estados Unidos muy fuerte porque recordemos es el primer productor de petróleo en el mundo, ¿sí? Es tan importante que es el primer productor, no es el país que más tiene reservas en petróleo, pero es el más importante y esto se genera, aparte de seguridad nacional, seguridad energética, pero pues obviamente los demócratas, cabeza de Barack Obama, me acuerdo, tenía trabados unos proyectos muy importantes, que era el oleoducto Kingston y otros, precisamente donde Donald Trump revirtió todas estas políticas y hoy en día Estados Unidos es el primer productor de energía del mundo por mucho. Por eso es importante cuidar esto y tener un diálogo, un consenso, pero tendiente al fortalecimiento y al desarrollo de los sectores, y en este caso de la energía que es tan vital para Estados Unidos y para la nueva tendencia como la inteligencia artificial, ¿no? Que consume tanta energía. Pero mire, Alejandro e Ivette, en defensa del orden constitucional en el mundo, pues precisamente si no hay constitución y no hay respeto a las normas, pues estamos en todas las guerras porque precisamente los estados están desconociendo los derechos fundamentales y las constituciones de cada país. Entonces, en la medida, por ejemplo, esta semana la Corte Constitucional hizo un foro sobre la defensa del Estado social y democrático de derecho. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las normas no las puede cambiar uno cada 15 días, cada 20 días. No, esta norma no me gusta, entonces cambiémosla porque es que la empresa me dijo que hay que cambiarla. No, se genera una constitución que es un pacto de la sociedad que proyecta la sociedad a 50 años, como hemos hablado con Alejandro. Es que no se trata de diseñar una sociedad para los próximos 15 días, 20 días o para la próxima elección. Hay que diseñar una sociedad para las próximas generaciones. Y eso es lo que el presidente Trump, en el fondo, él mismo está construyendo su propia sepultura. Porque si la gente se rebota, la gente empieza a protestar, en las calles empiezan a salir la gente que no está de acuerdo, entonces las próximas elecciones las va a perder sí o sí, porque precisamente eso que está haciendo es romper el orden constitucional, romper el Estado social y democrático de derecho. Es que una sociedad tiene que la gente participar, decidir. Si la gente termina en una dictadura de extrema derecha o de extrema izquierda, tarde o temprano termina y termina muy mal. Eso le ha pasado a los dictadores en todas las partes del mundo. Él va a terminar su mandato e inclusive con la misma población que votó por él, una gran franja termina votando por el Partido Demócrata. Eso es lo que le va a pasar desde el punto de vista de la geopolítica y la política interna de los Estados Unidos. Ya para terminar, porque sé que tiene que atender algunas reuniones Pero personales. un Adelante, Ivette. comentario a lo que acabo, perdón Luis Alberto, un comentario a lo que acabo de decir. Pues Sí, Donald Trump era un dictador porque precisamente a él lo eligieron para tomar unas políticas y las está desarrollando porque esto no es nada nuevo. Yo entiendo el dónde programa quiere ir con el económico. argumento, pero lo importante es precisamente lo que yo decía, también cuidar el sistema, porque sí hay que seguir unas reglas, pero Luis Alberto, en estas dinámicas que, por ejemplo, en el tema de comercio tenía que hacerse un arreglo urgente, inmediato, para parar esa hemorragia del déficit comercial, había que hacer cosas ya, y Estados Unidos se había demorado 40 años en hacer eso. Es importante tomar las políticas de hacer corrección sobre las cosas, porque no se puede esperar hasta que un país se caiga para darse cuenta qué fue lo que pasó y después poderse desarrollar. Como decimos, obviamente toca revisar cada política, pero esto es tendiente a que el país otra vez tome la fuerza, el rumbo de la productividad y de la autosostenibilidad, ¿no? Perfecto. Vamos a ver hasta dónde las medidas económicas dan resultado y tenemos una evaluación positiva. Sí,
Bueno, Sí, ahora te dice, lo que sucede con Donald Trump, pues está por venir. Yo entiendo que tú hablas del sistema. Y la verdad es que hay que tener en cuenta que hay dos sistemas muy importantes en Estados Unidos: el sistema de la independencia estatal en sus políticas internas y el sistema del Estado federal, el cual Donald Trump está muy empeñado en reducir y eliminar. Y cuando eliminas el compás que fue fundado para que haya armonía entre todos los estados, pues viene, algo tiene que colapsar, Alejandro. Yo entiendo que uno ve la perspectiva desde el orden, la economía, y que hay un sistema económico, pero lo que sucede con Donald Trump es que está implementando un sistema que es casi que social con las compañías, ¿no? Les está dando prebendas, subsidio, exoneración de impuestos, como si fueran seres humanos, como si fueran los que más lo necesitaran. Y está imponiendo cargas muy altas para acceder a servicios vitales para la población estadounidense. Entonces, esta agenda no puede durar mucho así, Alejandro. Y no sé, yo sé que admiras mucho al presidente Donald Trump, yo sé que él tiene una agenda de seguridad y orden, yo sé que él tiene una agenda económica que la está probando y la está experimentando, y está también experimentando límites constitucionales políticos, como dice Luis Alberto. Pero vamos a ver cómo vienen las elecciones de los próximos cámaras de representantes, porque si ha de subir una cámara demócrata, hasta ahí llegará las facultades y el, no poder de mayoría. arbitrariedad, sino la amplitud con que ha venido gobernando Donald Trump sin límites algunos. Por ejemplo, en esto que tú acabas de decir, me parece importante, porque obviamente en esto hay que sopesar los dos ángulos, pero hay algo muy importante, Ivette, por ejemplo, lo decía, Donald Trump empezó a reevaluar los tratados de libre comercio, comercio bilateral con Europa, fijo uno, en una posición donde Estados Unidos también sea ganador, importante para Estados Unidos, Ivette, eso crea empleo. Yo te entiendo lo de las empresas, pero eso también es lo importante, Ivette, porque pues las empresas son las que generan empleo, productividad, competitividad, sostenibilidad de país y también liderazgo, ¿no? Vemos que precisamente muchas compañías se habían ido de los Estados Unidos para producir en otro lado por el tema de impuestos. Y por eso yo te digo, primero para crear un estado de bienestar hay que crear las condiciones, porque recordemos que la deuda de Estados Unidos ya sobrepasó por mucho el 100% de su Producto Interno Bruto, está aproximadamente entre 37, 36 billones de dólares. Entonces es importante cuidar esto, Ivette, porque Estados Unidos venía perdiendo liderazgo, ¿sí? En el tema de productividad, en el tema de ciencia viene bien, pero en el tema de deuda, en el tema también de que viene rezagado en que se está perdiendo un poco a nivel global el crecimiento y también lo que tiene que ver con el manejo de la masa de productividad en el mundo. Vemos que a China lo decía la otra vez y ver, Bill Clinton le dio el espaldarazo sin tener las credenciales para poder entrar a la Organización Mundial del Comercio. Gracias a eso China se empezó a desarrollar mucho, pero ellos obviamente, si bien es cierto que tienen muchas bondades, tienen muchas prácticas en el mercado donde muchas compañías europeas y norteamericanas pues les quedaba imposible competir y más fuerte sería para también las tercermundistas. Países como los suramericanos, como Colombia, vemos que Colombia tiene un déficit con China grande. Es bueno tener comercio con los chinos, pero obviamente tener unas reglas claras, no fusilar, no tener posición de fuerza o dominancia y generar precisamente es complementación y no sustitución de economía, ¿no? Eso es lo importante de verlo, porque obviamente todos los socios son importantes, pero sí es importante que un presidente cuide los intereses del país, lo desarrolle y lo saque adelante. Mm. Exacto, Alejandro. Sí, hay que ver los subsidios también. Eso también, si es ilimitado los subsidios para las empresas, le genera 3.5 billones de dólares en déficit a los Estados Unidos los próximos años, que lo han dicho las cuentas de estadística de los Estados Unidos. Entonces, el déficit fiscal va a ser crónico, porque si va a subsidiar a empresas, que es mucho más que subsidiar a personas, porque si ese digamos a los sectores de menos ingresos, los subsidios son más pequeños. La gente que le subsidia porque no tiene para pagar los servicios básicos, en fin, en salud o en servicios públicos, es menos el gasto del Estado ahí. Entonces, esa es la comparación, el balance
que se puede hacer si los subsidios a las empresas, que evidentemente, como dice Alejandro, generan empleo, pero también le generan un gasto al Estado, y ese gasto ya lo calcularon en 3.5 billones de dólares que va a dejar el presidente Trump en los próximos años. Ya estamos llegando Alberto, en los últimos 2 minutos una al final del aclaración. panorama económico. Alejandro, adelante. Una Y nos aclaración en esta parte, lo que dice Luis Alberto, sí, en primera instancia pasa, pero ahí lo que ya viene a compensar es volumen por tasa. O sea, me explico. Si se incentiva el consumo, si se incentiva la competitividad, si se incentiva la baja de impuestos, obviamente llegan más oferentes al mercado y de esa forma pues trataría de compensar eso que se deja de cobrar. Pero lo que ayuda más es la sostenibilidad de las empresas y que sean fuertes y líderes a nivel global para que tengan las condiciones competitivas por encima o mejor de la media en el mundo, ¿no? y Beth, no sé si ya para terminar, No, ¿tienes pues algún comentario? eh, Donald Trump logró o ha logrado que institucionalmente, por parte de la Corte Suprema, por parte de las cámaras de representantes, le abran el espacio para él experimentar incluso sus teorías económicas. Hagámosle seguimiento este semestre porque vale la pena. Todos queremos lo mejor para Estados Unidos, De ¿correcto? acuerdo. Mas todos tenemos una visión diferente. El impacto comienza a sentirse. El Federal Reserve va a bajar un poco los intereses para fomentar más empleo. Esperemos que haya mucho empleo, porque es que también inteligencia artificial viene. También son muchos los empleos que se han perdido. Entonces, vamos a ver en unos 6 meses cómo pinta la economía y Sí, el de acuerdo, turismo. gracias. Muy amable por su participación en Panorama Económico de la Voz del Derecho. Te deseamos un feliz fin de semana. Un placer, Luis Alberto, un placer, Alejandro. Les mando un abrazo desde Dallas, Texas. Gracias. Un Buenas abrazo tardes. desde Cartagena hasta Dallas, Texas y hasta Bogotá, ¿no? Sí, Sí. Miren, excelente fin de semana. Esta semana les comentaba que hay un foro muy interesante que se realizó en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá, y obviamente participaron el doctor José Gregorio Hernández, distintos constitucionalistas de México, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, precisamente revisando el constitucionalismo a nivel mundial, o sea, qué está pasando con los países y qué está pasando también con los derechos humanos y el derecho internacional, que realmente muchos países lo están desconociendo, y eso está generando la etapa de incertidumbre en que se encuentra el mundo, o sea, porque no se respetan decisiones de Naciones Unidas, los 5 países que tienen el veto, pues no respetan ni siquiera la Carta de Constitución de las Naciones Unidas. Entonces, esa pérdida de identidad y de respeto, como dice Alejandro, por las leyes, por las normas que los mismos países construyeron durante muchos años, nos está llevando a muchas guerras que no las han podido controlar, y que estamos precisamente en este tipo de conflicto. Y particularmente en Colombia se analizó mucho el tema de la participación, el sistema de participaciones en las regiones, igualmente en los territorios y la Constitución colombiana, pues la desintegración que tiene Colombia en muchos municipios que no tienen para ni siquiera para los gastos básicos de los municipios, la necesidad de hacer una reforma tributaria territorial que le permita mayores ingresos a los departamentos y a los municipios para poder subsistir, o si no, hay muchas regiones del país que es tal el nivel de pobreza que no van a alcanzar dijéramos, a desarrollar los programas básicos en educación, en salud, en vivienda, en agua potable, y estos departamentos y municipios pueden desaparecer, pueden o fusionarse con otros porque no les da las finanzas territoriales para subsistir. Este es básicamente como un resumen de lo que pasó. Igualmente, a nivel nacional se integró lo que es las federaciones de productores de arroz, de café, de soya, de aceite de palma, los porcicultores, el sector agrícola, para hacer una campaña para que los colombianos consumamos productos del sector agropecuario que los producimos acá y que debemos darle prioridad a ese consumo. Es como la gran conclusión de este evento que realizó esta semana la Federación Nacional de Cafeteros. Alejandro, adelante en este cierre. Panorama económico. Y en este cierre, obviamente, pues dar un agradecimiento a esta semana que precisamente en Cartagena estaba cubriendo, analizando y escuchando precisamente a todos los expositores de Congreso de Asobolsa que se lleva en este año en Cartagena, donde se miraron actores importantes, donde vinieron conferencistas de los fondos más grandes del mundo como BlackRock, hablándonos sobre el tema de la economía global,
también representantes de la OCDE, cómo ven la visión, los distintos puntos de vista, todo el tema de desarrollo, el manejo de deuda, el manejo de crédito. También donde tuvimos actores del mercado nacional como representantes del Ministerio de Hacienda hablándonos sobre el tema del manejo de la deuda, cómo se transa la deuda en el país, en qué niveles estamos, qué se espera, expositores de crédito público. Y esto es importante precisamente porque lo decía, Colombia tiene que tener una visión de país con desarrollo. Tenemos muchas bondades, comenzando por la posición geoestratégica que tenemos, los suelos, los climas, que somos ya un punto central. Recordábamos que el aeropuerto de Bogotá, El Dorado, es uno de los más transitados de toda América y de América Latina, está dentro del primer lugar y segundo lugar. Entonces, tenemos bondades, por eso es importante como país repensarnos. Sé que cambiar algo, cambiarlo, pero llevar un país por la senda de crecimiento, de la buena gerencia, desarrollo, infraestructura y también gestión, visión país para sector de fortalecimiento de economía y seguridad nacional, ¿no? Un saludo pues al presidente de Yasobolsa, a todos sus colaboradores, a las personas que de comunicación nos ayudaron y a todos los correlacionados y a todos los que visitamos, con todos los que interactuamos, porque pues entre todos ellos hacemos el tejido empresarial y el tejido de sectores, mercados, donde hay sinergias para poder generar desarrollo y buscar un futuro próspero para la región. Vinieron invitados de Chile, Perú, Estados Unidos y de muchos otros países. Entonces, pues, felicitaciones por este congreso y pues gratitud que se haga un año más esto que ayuda precisamente a generar un ambiente de confianza, un ambiente de crecimiento y de aprendizaje. Perfecto, Alejandro. Y aquí en Colombia, pues la invitación es a consumir, Alejandro, que usted consuma más huevo, más leche, más arroz, y que eso le permita a Colombia tener más ingresos, más panela. Los paneleros de Colombia también necesitan. Somos el cuarto país más importante en producción de panela del mundo. Igualmente en leche estamos muy bien. La Federación Nacional de Ganaderos también. Desde luego consumir carne, ¿Qué que eso nos da. países producen panela? Sí, señor, producción de panela, que Colombia tiene una de las mejores producciones del mundo. Esos elementos son importantes porque ¿Cuáles eso son le los da productores? La de pregunta es, ¿cuáles son los empleo para productores de panela? señor, ¿Cuáles son los productores importantes de panela para los oyentes? aquí hay en varias regiones del país, está todo lo que es el Moniquirá, toda la zona de Río Suárez, y hay también producción en gran escala en los Santanderes, norte y sur de Santander. Esos son, digamos, los tres departamentos más paneleros de Colombia. A nivel Pero mundial tenemos competencia. señor, A nivel mundial tenemos competencia con ese producto. sí, la India es un productor grande y otros dos países que lo llevan también en producción. Pero llegamos al final del panorama económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Ivette Silva desde Dallas, Texas, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, como siempre, nuestro ingeniero sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.